Javier Orozco, del colectivo de colombianos refugiados en Asturias, va a dirigir unas palabras. Muy buenos días a todos y a todas. De nuevo, el colectivo de refugiados, sindicalistas y defensores de los derechos humanos de Colombia presentamos un fraterno saludo a la clase obrera asturiana en el Día Mundial del Trabajo. Las luchas obreras en el norte y en el sur del mundo empiezan a coincidir por la fuerza de los hechos. El desempleo, el empleo basura, la carestía de los alimentos, la crisis del capitalismo que se descarga sobre los hombros de la gente más pobre, la amenaza de la extinción de la vida en el planeta como consecuencia de la voracidad de las multinacionales y del dogma del crecimiento económico ilimitado, el neoliberalismo que niega en el sur las posibilidades de vida digna a millones de personas, y la guerra, herramienta atroz que le permite al sistema reactivarse en medio de sus crisis. Estos son problemas comunes allá y aquí, aunque algunos no parezcan afectar por ahora, por lo menos en Asturias. En el caso de Colombia, los trabajadores no tenemos mucho para celebrar. Hace años que nuestro país es el más peligroso del mundo para el ejercicio de la actividad sindical. Este año van 22 compañeras asesinadas del movimiento obrero. Algunos han sido pasados a cuchillo en sus casas para simular que son crímenes de la delincuencia común y no parte del plan sistemático de eliminación de opositores sociales que ya le costó la vida a 562 sindicalistas solo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y hablamos de violaciones del derecho a la vida, pero también podríamos indicar cifras de infamia relacionadas con la pobreza, con la precariedad en que trabajan